Bueno, de lo que estuvimos diciendo, pienso que hay razones para pensar que es bueno buscar una interpretación alternativa a la mecánica cuántica. Muchas se han propuesto. De ellas, quizás podríamos dividirlas en dos grandes grupos: interpretaciones realistas e interpretaciones no realistas. Por razones que quizás queden más claro después, creo que ambos preferimos interpretaciones realistas de la mecánica cuántica, y de estas probablemente la más destacada sea la de Broglie-Bohm, ¿no? Podríamos charlar largamente sobre ella. Santiago, vos has trabajado mucho, así que creo que sos la persona indicada para hablar de esto. Bueno, sí, la teoría de Broglie-Bohm fue desarrollada en los años 20 por de Broglie y retomada después de unos 30 años de olvido por Bohm. Y básicamente de Broglie quiso incorporar, o mejor, tratar de aliviar esa tensión que existía en ese momento entre la así llamada dualidad onda-partícula e incorporar las características de onda al movimiento de la partícula de una forma diferente a lo que venía siendo hecho. Entonces, yo llamaría a la idea de Broglie y a lo que surgió de ella, más que de interpretación de la mecánica cuántica, lo llamaría una teoría diferente, porque incorpora una ecuación dinámica nueva. Entonces, la idea de Broglie, después perfeccionada por Bohm, es que la función de onda que obedece a la ecuación de Schrödinger guía al movimiento de la partícula. De hecho, la teoría de Broglie-Bohm se conoce también como teoría de la onda piloto. Entonces, es una modificación importante, o sea, las características de ondulatorias de una forma atribuidas a la función de onda se reflejan en el movimiento de la partícula. Entonces, la teoría de Broglie-Bohm trata de partículas con trayectorias definidas. O sea, contrariamente a lo que discutimos en la interpretación de Copenhagen, donde no hay trayectorias, es imposible pensar en trayectorias de partículas, porque la interpretación de Copenhagen no prevé esa posibilidad. En la teoría de Broglie-Bohm, las partículas tienen trayectorias definidas y, desde el punto de vista formal, lo que determina el resultado de cualquier experimento es la distribución de posiciones iniciales de las partículas que intervienen en ese experimento, que es desconocida. O sea, no podemos conocerla. Lo máximo que podemos decir es que ellas tienen una cierta distribución. Entonces, dada esa distribución inicial, si suponemos que la distribución inicial viene dada por el módulo cuadrado de la función de onda, a partir de ese momento, todas las predicciones de la teoría de Broglie-Bohm coinciden con la de la mecánica cuántica usual. O sea, aún conservando la idea de trayectoria, la idea de partícula definida como punto material, digamos, desde el momento en que se adopta la regla de Born, las predicciones de la teoría de Broglie-Bohm son equivalentes a las de la mecánica, por ejemplo, la mecánica cuántica usual o interpretación de Copenhagen, por ejemplo. El punto fundamental es que, ¿por qué adoptar la distribución inicial de posiciones, la distribución, perdón, de posiciones iniciales de las partículas como siendo aquella de la regla de Born? O sea, puede ser otra. Y de hecho, la situación esas ideas tienen un paralelo muy fuerte con lo que pasa en mecánica estadística y termodinámica. O sea, el hecho de adoptar la distribución inicial, la distribución de posiciones iniciales como siendo aquella de Born, sería el equivalente a adoptar la distribución de equilibrio en la termodinámica. O sea, la distribución de equilibrio, perdón, en la mecánica estadística que lleva a la termodinámica. Pero bueno, la termodinámica del no equilibrio, que en realidad es mecánica estadística, es mucho más rica que la del equilibrio. Y entonces uno podría tener, como se estudia hace muchos años en mecánica estadística, partir de distribuciones de no equilibrio y en particular alcanzar los sistemas después de un cierto tiempo, podrían alcanzar el equilibrio dinámicamente. O sea, la misma dinámica de la teoría, por ejemplo, en un sistema de partículas con interacción, un sistema de partículas newtonianas con interacción, o sea, se puede mostrar que el sistema relaja
y a partir de una distribución inicial llega a la distribución de equilibrio termodinámico. Entonces, en el caso de la teoría de Broglie-Bohm, una de las predicciones importantes que tiene y que la diferencia de la interpretación de Copenhagen, que no puede hacer esa predicción, es que existirían estados de no equilibrio cuántico. O sea, el equilibrio cuántico vendría dado por aquellos fenómenos que vienen descritos suponiendo como distribución de posiciones iniciales aquella del módulo cuadrado de la función de onda. Si uno supone que la distribución de posiciones iniciales de las partículas es diferente de la del módulo cuadrado de la función de onda, el sistema está fuera del equilibrio cuántico, y fuera del equilibrio cuántico sería posible que esos sistemas fuera del equilibrio cuántico tuviesen propiedades diferentes de aquellos que están en equilibrio. Entonces, eso es una de las posibilidades en las cuales la teoría de Broglie-Bohm ofrece una predicción que la diferenciaría de ser confirmada o descartada de la mecánica cuántica usual. ¿Cuán cerca estaríamos de poder contrastar esto, Santiago, que afirmas? No muy cerca, por varios motivos. Primero porque hay no hay, comparado con otras áreas, digamos, de investigación, no hay mucha gente trabajando en ese tema en particular, que es el tema del no equilibrio cuántico. Y por otra parte, las ideas que se han tenido hasta ahora tienen que ver con la dificultad, o sea, cómo vencer la dificultad de encontrar sistemas fuera del equilibrio cuántico. Todo indica que la mayor parte de los sistemas a los que tenemos acceso ya relajaron al equilibrio hace mucho tiempo. ¿Podrías pensar en algún sistema real que esté fuera del equilibrio cuántico? El candidato más fuerte podría ser el fondo de ondas gravitacionales o gravitons, que supuestamente fue producido en épocas primordiales, por ejemplo la inflación. O sea, existen algunos motivos para pensar que ese sistema podría no haber tenido tiempo de relajar el equilibrio cuántico. Es claro que es muy difícil de observar, las ondas gravitacionales ya son muy difíciles de observar por ellas mismas en sistemas astrofísicos, lleva mucho tiempo, y ese fondo de ondas gravitacionales que supuestamente fue producido en la inflación es todavía más difícil de observar. ¿Esta contrastación requiere la existencia del gravitón o basta con ondas gravitacionales? Bueno, en la interpretación, digamos, en la imagen que tenemos del universo primordial, durante la inflación se producen gravitones, porque lo que se hace es estudiar la teoría cuántica de campos, de un campo spin 2 en un fondo en expansión, que es el de la inflación, y se producen gravitones, digamos, ¿no? Después, si los gravitones pueden ser pensados como ondas gravitacionales, ahí es otro problema, pero lo que se produce en esa etapa del universo primordial son gravitones. Entonces, no necesariamente es el único sistema que podría estar fuera de equilibrio, pero es el que ha sido más tal vez considerado hasta ahora. Y otra cuestión importante, bueno, hay varias cuestiones que se desprenden de esto. Tal vez otra cuestión importante es que no está claro qué condiciones son precisas para que un sistema cuántico tarde mucho tiempo para llegar al equilibrio cuántico. O sea, todo ese proceso del relajamiento, digamos, del sistema, un sistema cuántico fuera del equilibrio al equilibrio, está muy poco estudiado. Recién ahora está estudiando. Y son cálculos bastante complejos, requieren de una potencia de cálculo grande, y todavía no está claro qué tipo de sistema garantizaría que el relajamiento tendría una constante de tiempo, digamos, grande. Pero bueno, yo creo que el hecho de que tengamos a disposición una teoría realista en la cual existen
partículas con trayectorias definidas, que sea capaz de reproducir todas las predicciones de la mecánica cuántica, por ejemplo, cuando interpretada de la forma de Copenhague, y además tenga predicciones diferentes que la permitan definir en definitiva si es una teoría válida o no, creo que es muy interesante.